Bienvenidas al programa de educación continua para esposas de ancianos adventistas. Este año estudiaremos 5 ideas para cuidar a los creyentes. Y es nuestro sincero deseo que el ministerio que desarrollas junto a tu esposo sea bendecido y extendido en tu iglesia local. Que disfrutes el tema de hoy. Saludos apreciadas hermanas en Cristo Jesús. El Señor les bendiga y prospere cada día su vida con su familia. También que el crecimiento espiritual, emocional en este año sea prosperado por la mano del Señor. Les habla su amiga Zoila de Atalido y este año vamos a estar nuevamente conectadas, aprendiendo más para servir mejor al Señor. Y en este nuevo módulo que veremos en este 2021, está este primer seminario que se titula 5 ideas para cuidar a los creyentes. Ser cuidador, ¿verdad? Ser cuidador es el ejercicio de cuidar. Pero naturalmente para cuidar debemos hacer un diagnóstico, debemos hacer un análisis y prestar atención a todos los detalles. Un famoso psicólogo llamado Erich Fromm dice que antes de cuidar debemos tener presente este concepto. Ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener la capacidad de prestar atención a los demás. Sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse con otros. Y es que es verdad, no podemos dar a otras personas lo que no tenemos. Aunque dicho sea de paso, puede ser que no tengamos, pero en el momento en que nosotros empecemos a dar, opera en un cambio extraordinario en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestro ser, en nuestra alma. Eso trae un gozo indescriptible. Así que debe prestar primero atención a usted misma. Ese es un requisito previo. Cuidarse a sí misma, su condición. Según el diccionario de la lengua española, cuidar hace referencia al tema de asistir a alguien que lo necesita. Así que cuando nosotros analizamos, ¿verdad? La condición de las personas o la nuestra misma, debemos tener la capacidad de asistir a alguien que lo necesita. Así que cuidar sería entonces un acto de atender, de tratar, de tener atención con alguien, de tener cuidado por alguien, inclusive, por supuesto, como les decía al principio, cuidarse a sí mismo. El ejercicio de cuidar se podría entonces definir como el comportamiento y acciones que envuelven conocimientos, valores, habilidades y actividades emprendidas justamente en el sentido de suministrar las mejores potencialidades a las personas para mantener o mejorar las condiciones humanas. Sin duda alguna, por donde nosotros miremos, hay alguien que necesita de nosotros. Hay alguien que necesita cuidado. Por la naturaleza misma de la mujer, se desarrolla esa habilidad en todas. Esa habilidad de cuidar, de proteger. Y por eso es tan importante saber cómo hacerlo, tener algunos principios fundamentales basados en la palabra de Dios. El cuidador, entonces, podría ser usted, podría ser yo, es una persona que está dispuesta a asumir esa responsabilidad, a también recibir soporte técnico, a buscar asistencia, capacitarse también, para poder cubrir las necesidades que tienen otras personas de una manera anticipada, viendo la condición humana, es decir, la necesidad de cada persona. Este año tenemos la oportunidad de visualizar qué podemos hacer para cuidar a la grey del Señor. Hay muchos
muchos ramos en la iglesia donde podemos servir. Para servir y cuidar debemos tener en cuenta varios aspectos fundamentales. El primero es el escrúpulo al cuidar la autoestima o la autonomía de otras personas. Es decir, que cuidar a alguien tiene como objetivo ayudarle para que esa persona llegue a donde quiere y potenciar su autonomía personal. No es que la persona se haga dependiente de usted, por el contrario, debe ayudar respetando la autonomía. Otro principio fundamental es tener el conocimiento y la comprensión de la circunstancia del sujeto. Cuidar del otro significa velar por su circunstancia vital. Esta es un factor que comprende actuar de manera responsable y de manera acertada. Y un tercer factor fundamental al cuidar es el análisis de las necesidades. Cuidar de alguien significa tratar de responder a sus necesidades esenciales. Significa también y sobre todo proporcionarle ayuda, encontrar herramientas para ayudarle no solamente externamente, sino internamente. Y allí nosotros tenemos una misión muy especial. En primer lugar, debemos hacernos una pregunta: ¿cómo debo prepararme? Me gustaría compartir con ustedes el texto de Juan 15, 4 al 5 para responder a esta pregunta. Dice allí: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí nosotros vemos que para prepararme debo tener una dependencia absoluta del Señor. Permanecer en Él para que podamos dar los frutos necesarios. En el libro El colportor evangélico de Elena de White se nos abre un abanico de posibilidades en el que nosotros, como siervas de Dios, con un corazón abnegado y puesto en defensa de Jehová, podemos participar y llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Claro, debemos tener entonces esa disposición. El Señor elige hombres y mujeres para su servicio. Dios no pregunta si son instruidos, si son elocuentes, si son ricos en bienes, no. La pregunta que hace el Señor es: ¿andan con tal humildad que yo pueda enseñarles mi camino? ¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Serán representantes míos? Esas son las preguntas importantes. Tal vez no que tengas un título, no si estás plenamente capacitada, sino ¿tienes suficiente humildad? ¿Puede Dios colocar las palabras en tus labios? ¿Representas adecuadamente a Dios? Dios puede emplear a cada uno en la medida en que le es posible derramar su espíritu en su corazón. Pues el trabajo que el Señor acepta es el que hacemos y reflejamos su propia imagen. Como discípulos debemos llevar las credenciales de humildad ante el mundo. Esas características importantes. Cuán maravilloso es. No solo somos llamadas a poner nuestros dones y talentos al servicio en diversas tareas, sino que además estamos destinadas a ser exitosas en las labores que realizamos. Vemos aquí que el primer aspecto a considerar es una dependencia absoluta del Señor para dar los frutos necesarios, para dar los frutos que de verdad vayan a satisfacer la necesidad de otras personas. Y nosotros, por supuesto, sentirnos bien con Dios y con esa persona a quien estamos ayudando. Otro punto importante es la preparación personal. No podemos ser instrumentos de Dios, ser la boca, los labios de Dios si no tenemos una preparación. Tomemos, por ejemplo, la historia de la reina Esther, que no solo nos habla del atractivo
de cuán bella era, sino que también esa historia se encarga de alentarnos, de resaltar la belleza espiritual que hay en cada una de nosotras, ser seres íntegros con un carácter forjado en la oración y la fe. Esther es un modelo de cómo nuestro corazón y nuestra vida, al estar al servicio de Dios, facilitan el cumplimiento de sus promesas. Esther no solo era hermosa por fuera, que lo era, también tenía un carácter idóneo. Un carácter que fue cultivado por medio de la oración, por medio del acercamiento al Señor. Elena de White, en el libro Ministerio de Curación, dice lo siguiente: la comunión con Dios ennoblece el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús como lo notaron en los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. No debe permitir que cosa alguna le prive de ese poder. Hemos de vivir una vida noble, una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa oración y de fervoroso trabajo. Así que si queremos tener ese carácter, debemos ir a la fuente de la transformación, que es el Padre Celestial, que tiene justamente ese propósito divino. En eso consiste la verdadera preparación, en ir a los pies del Señor y encontrar allí todos los recursos que necesitamos para poder prestar un servicio genuino y que alcance el corazón de las personas. Muchas veces luchamos solas con nuestros defectos, lo que nosotros llamamos defectos del carácter, con algunos hábitos, pero debemos dejar que el Señor nos sorprenda. En Testimonios para los Ministros, en la página 106, dice lo siguiente: el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección. Mientras pasa por alto a los hombres de cuyo intermedio esperábamos que viniese la luz, Dios quiere que recibamos la verdad de sus propios méritos, porque es la verdad. Allí, ir a Jesús. Jesús, Dios, nos sorprende, de manera que debemos dejar todas esas cargas que probablemente llevemos, esos pensamientos de nuestros defectos, dejarlos al Señor. Todos hemos tenido alguna vivencia cercana con Dios, ya sea por medio de una experiencia positiva o también no tan positiva, una triste. Todas esas vivencias nos ayudan a acercarnos a Dios, porque de alguna manera siempre nos volvemos a Dios, ya sea que estemos contentas o que estemos tristes, nos volvemos a Dios para agradecer o nos volvemos a Dios para suplicar y su ayuda y su fuerza cuando estamos en necesidad. De manera que nuestra capacidad de asombro debe ir aumentando ante el poder y la gracia del Señor. Admiremos esa obra hermosa con la que Él nos trata cada día. Dios crea maravillas y nos ha mostrado que Él puede volver posible lo imposible. Es imposible conocer a Dios y no sentirse sorprendido y atraído por Él. Para que Dios nos sorprenda diariamente, hay aspectos de la vida diario que donde debemos buscar la bendición y los recursos que necesitamos para desarrollar las labores diarias con la familia, en nuestro trabajo, en las actividades que queremos llevar a cabo, si las queremos llevar a cabo con el favor de Dios. En Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De manera que esa relación con el Señor es primordial para que cada día podamos tener el poder del Señor, el poder del Padre Celestial a medida que caminamos por este mundo. Le vamos consultando a cada paso. Podemos hacernos la pregunta, hablar con Dios: ¿qué deseas que haga? ¿Qué deseas que piense o diga en este momento? Es la parte de Dios actuar cuando abrimos nuestro corazón así, de esa manera. Pasemos a otro punto importante.
que es planificar un tiempo personal para estar a solas con Dios en un gran inicio. Es decir, cuando estés a punto de comenzar un programa, un proyecto, el primer paso de tu proyecto debe ir con la bendición del Señor. Es decir, es el momento de nutrir esa relación con el Padre Celestial. Cuando tengas una gran idea, cuando quieras hacer un gran trabajo para Dios, entonces planifica en primer lugar encontrarte con Él y aprende a escuchar su voz. Aprende a pasar tiempo con el Señor y a dejar que Él te hable, te escucha su voz. La manera de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra, de estudiar la palabra de Dios, estudiar diariamente la Biblia y por supuesto acompañado de la oración y la alabanza, ya sea en la madrugada o cuando todos van a dormir, en un receso en el almuerzo. Busca al Señor, entrega los planes o el plan, el deseo de tu corazón, entrégalo al Señor. Conversa también con alguien que pueda escucharte y que te entienda perfectamente. Así que puedes también buscar una persona que comparta ese sueño o ese proyecto contigo, porque de alguna manera, si lo comparte, Dios va a hablar también probablemente a través de esa persona y va a enriquecer ese plan. El siguiente punto muy importante es que después que has tenido ese encuentro con el Señor, no una vez, no dos veces, sino tantas veces como sea necesario, entonces cuando ya hayas escuchado la voz de Dios, atesora, ese es el cuarto punto, atesora lo aprendido para poder compartirlo. Hay que plasmar lo que has experimentado en esos momentos de comunión con Dios, esos regalos que Dios te da en esos instantes, esos sentimientos, esas emociones que transcurren cuando te encuentras con Dios. Toma apunte, subraya los versículos, frases que te hayan impactado de un libro, de la Biblia, de la misma oración. Proverbios 4, 20 al 23 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que le hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, atesorar esos momentos especiales con Dios y plasmarlos, escribirlos, subrayarlos, desarrollarlos junto al Señor. La quinta y última idea es: no pierdas el deseo de ser una sierva de Dios. La motivación de llenar nuestro corazón y nuestra vida del amor de Cristo debe ser una constante fundamental. No podemos dar lo que no tenemos, así que fíjate metas. Además de ser un ejercicio espiritual, nos ayuda a nosotros mismos a replantearnos cuáles son nuestros límites. ¿Qué tipo de cristianos quieres ser este año? ¿Qué quieres hacer por Dios en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos? ¿Qué quieres hacer por Dios con los miembros de la iglesia, con tus vecinos, con los que no conocen a Jesucristo? ¿Qué quieres hacer? Plantearte esas preguntas y no perder el deseo de ser una sierva de Dios. Dios está más dispuesto a ayudar de lo que nosotros nos imaginamos. Por tanto, te invito a estar quietas y conocer al Señor. Solamente allí podemos encontrar la fuente de la sabiduría, el descanso, la paz, las ideas brillantes vienen de esos momentos. Entre todas las cargas que podamos tener del día, entre todos los afanes y los oficios de la casa y los compromisos, nunca olvides el espacio de tiempo que le corresponde al Señor, porque de allí, de esa comunión con Dios, van a ocurrir todas las ideas. Dios te va a hablar. Yo te invito a que tengas un proyecto este año para ayudar a cuidar a la Grace.
Estamos acostumbrados a cuidar al esposo, a los hijos, a un nieto, a los sobrinos, qué sé yo. Y a los creyentes, ten un plan con los creyentes. Puedes escoger entre los grupos de creyentes un grupo de niños, o un grupo de jóvenes, o de mujeres, o de adultos mayores. Un grupo mínimo. Y orar por ellos. Tener un proyecto especial con ellos, reunirte con ellos una vez al mes. Hacerles saber que estás pendiente de ellos. Trázate un plan que Dios añadirá la bendición y en todo te irá bien. Que Dios te bendiga en este proyecto maravilloso.